Acabaremos la sesión como cada jornada. Daros la bienvenida un día más a las jornadas de sensibilización de la Oficina Acelera Pyme Smart Tech Cluster. Como siempre, yo os haré una pequeña presentación de lo que hacemos desde la oficina y posteriormente pues ya daré paso a Pablo Docabo, que hoy nos hablará de el gemelo digital de producto. Buenos días, Pablo. Buenos días. Y nada, y sin más, como siempre, os animo a que hagáis preguntas. El chat está abierto para que las dejéis ahí y se puedan abordar en los últimos 10 minutos. Incluso que si en algún momento creéis que hay alguna pregunta que queráis introducir en algún momento en concreto, os invito también a que podáis abrir micro y cámara incluso. Aquí la idea es que sea una sesión lo más dinámica y más provechosa posible, así que todo mi apoyo para hacer preguntas, ¿vale? Sin más, vamos a empezar. Haré yo, como siempre, esa pequeña presentación, así que vamos a empezar. ¿Qué son las oficinas Acelera Pyme? El programa Acelera Pyme es un programa que está financiado por fondos europeos y con el apoyo de Red.es, y lo que promueve básicamente es el impulso de la transformación digital de la pequeña y mediana empresa. Cuando hablamos de PYME, hablamos de este programa enfocado sobre todo tanto a pymes como autónomos y emprendedores también. La idea es que puedan tener todo lo que necesitan para iniciar la transformación digital en un mismo lugar, ¿vale? ¿Dónde se sitúa? ¿Dónde nos situamos nosotros como Oficina Acelera Pyme? Nos situamos dentro de Smart Tech Cluster. Al final es un clúster donde se agrupan empresas y entidades de toda la cadena de valor en sectores como la domótica, edificios y ciudades inteligentes, y sobre todo, y por supuesto, la transformación digital, ¿vale? Que es el tema estrella del programa Acelera Pyme. Entonces, al aglutinar estas entidades y empresas en relación a la transformación digital, podemos ofrecer pues, este tipo de jornadas, de webinars en temáticas relacionadas con la transformación digital a través de nuestros socios, pues, pudiendo ofrecer pues, su expertise y su especialidad en estas temáticas, ¿vale? Entonces, como oficina, nosotros ofrecemos, por un lado, una batería de servicios totalmente gratuitos, que lo que procuran es el asesoramiento y acompañamiento de la pyme en la transformación digital. No entramos en trabajos consultivos, simplemente ofrecemos ciertos servicios que lo que procuran es dar pues, una primera situación a nivel de madurez digital, por ejemplo, de marketing digital, incluso pues, cualquier consulta que pueda estar relacionada con la temática de transformación digital, también la podemos resolver o por lo menos intentar ayudar a resolverla. Y también como nosotros tenemos estos contactos dentro del clúster, ¿no? Estas empresas expertas en todas las fases o todas las áreas de la transformación digital, pues también podemos poner en contacto con asesores y proveedores de soluciones digitales delante de necesidades que podamos identificar o que se nos trasladen a través de las consultas. Y finalmente, pues el tema estrella, que son el tema de las ayudas, pues también si podemos tramitarlas, las tramitamos. Y si no, pues asesoramos en las que haya disponibles para que pues, la empresa que nos consulte pueda cubrir la parte que quiera abordar pues, con financiación o ayudas disponibles, ¿vale? Esta sería toda la batería de servicios que lo que procuran es dar ese pistoletazo de salida a la transformación digital. Y luego tenemos esta parte de sensibilización, que es donde estamos hoy, que lo que procura es sensibilizar de la importancia de la transformación digital y de todas las temáticas o todos los aspectos que se pueden tener en cuenta en la transformación digital, ¿no? Entonces, nosotros estamos lanzando ahora 2 webinars por semana durante los 2 años que va a durar el programa, así que al ser también pues, una temática muy amplia, pues lo hemos querido lanzar en categorías diferentes como pueden ser tecnología, personas, metodología, estrategia y financiación. Por el momento pues ya tenemos cerrados hasta enero pues,
temáticas ya programadas que pueden encontrar en nuestra página web, y a partir de febrero pues vamos a intentar programar jornadas ya por temáticas y con formatos un poquito diferentes a los que hemos estado utilizando hasta ahora. Así que bueno, ya os mantendremos informados para que bueno, pues podáis apuntaros a lo que os pueda resultar interesante. Bueno, finalmente, pues ya sin más, Pablo, yo ya por mi parte te cedo la palabra, dejo de compartir y ya pues cualquier cosa yo estoy aquí. Perfecto, pues muchas gracias, Pau. Voy a compartir pantalla. Confírmame que se vea correctamente. Todo correcto. Vale, genial. Pues nada, bueno, lo primero presentarme. Yo soy Pablo Docabo, soy consultor de negocio, especialmente, bueno, de la parte de PLM de CT Solutions. CT Solutions como una empresa, ¿no?, que ofrece todos este tipo de servicios orientados en esa transformación digital de la que ha hablado Pau, y en concreto pues hoy vamos a abarcar una de las herramientas que estará seguramente ya llegando o que llevará ya tiempo llegando a vuestros oídos, como es el gemelo digital. Entonces yo voy a enfocarlo a uno de los tipos de gemelo digital, en concreto al gemelo digital de producto, y a qué es lo necesario o qué conceptos son necesarios para entenderlo correctamente. Y no solo para entenderlo, sino para que tengáis muy clara cómo va a ser ese proceso de transformación que vais a necesitar realizar pues, para implementar esta herramienta en vuestras empresas. En concreto vamos a hablar del PLM, del Product Lifecycle Management, que es ese sistema que va a servir de base para poder aplicar este concepto en vuestros productos, para poder tener digitalizado el diseño de vuestros productos y además de una forma, pues como dice aquí, ¿no?, orientada a la reducción del time to market, de esa puesta en mercado de un producto concreto y de una forma pues colaborativa y fiable. Entonces, estos conceptos y estas herramientas que os voy a introducir a continuación, espero que cumplan ese objetivo, de que entendáis perfectamente cómo podría ser ese procedimiento de afrontar una transformación, pero partiendo de la base de conocer perfectamente los conceptos y las herramientas o diferentes sistemas que me van a ayudar a conseguir ese objetivo. Entonces, sin más, pasar un poco a enseñaros el índice de la ponencia, que va a ser orientado en 3 puntos diferentes: en ese gemelo digital como concepto, en el PLM como esa base que nos va a servir para que ese concepto se afiance y se pueda aplicar dentro de una empresa, esa base pues, de esta digitalización y de la integración de los diferentes sistemas, aplicaciones que tenéis en vuestra empresa, o que si no los tenéis podréis llegar a tener implementados. Y por último, pues simplemente describiros unos casos de éxito que os puedan ayudar a ilustrar pues oye, cuáles eran los retos que ciertas compañías se han enfrentado, cuáles han sido las claves para que eso haya sido un éxito, y bueno, de una forma muy breve pues simplemente ver unos resultados. Por último, obviamente, como ha comentado ya Pau, pues habrá un espacio reservado para preguntas, para que vosotros lancéis vuestras cuestiones, e incluso que podáis decir, oye, mira, yo esto que has comentado, pues realmente es un caso actual, ¿no?, está a la orden del día en mi empresa, y bueno, ¿cómo podría orientarlo?, ¿vale? Entonces, teniendo esta estructura clara de la ponencia, pues simplemente voy a empezar a introducir ya ese concepto de gemelo digital. Tenemos que entenderlo dentro de su contexto, dentro de lo que es en sí. Es una de las herramientas que la industria 4.0, esa industria orientada a la digitalización, a la generación de una industria inteligente, y siempre con objetivo de mejorar los resultados de la empresa, del negocio,
pues nos facilita, ¿vale? Las herramientas que veis aquí os sonarán muchas y en este contexto es donde podemos encontrar el gemelo digital, ¿vale? Podemos ver y escuchar blockchain, información sobre fabricación aditiva, inteligencia artificial, pues en concreto el gemelo digital o digital twin es una de esas herramientas que tenemos a nuestra disposición, ¿vale? Entonces, necesito definiros en primer lugar qué es y además con unas pequeñas imágenes para que os hagáis una idea de cuál es el concepto. Al final, ese concepto de gemelo digital no es más que la representación de una manera virtual o digital de no solo un producto, que va a ser uno de los tipos y en el que nos vamos a centrar hoy, de gemelo digital que existen, sino también de la maquinaria, de la propia planta industrial, de la conexión que toda esta información digitalizada pueda tener de una manera direccional, unidireccional o bidireccional con el mundo real y ese mundo digital que estamos construyendo, ¿vale? Ese es el concepto de gemelo digital y una cosa muy importante que tenéis que tener clara en la ponencia de hoy. Los distintos tipos de gemelo digital que existen, pues dependerán en base a qué los estamos categorizando. Pues en base a esa conectividad entre lo digital o lo real, tenemos un gemelo digital no conectado, un gemelo digital conectado o parcialmente conectado, dependiendo de cómo de automática o cómo de integrada sea esa digitalización. Pero en nuestro caso lo vamos a definir en tres tipos, que van a ser el gemelo digital de producto, todo lo relacionado a mi producto digitalizado, información que puedo tener alrededor de este elemento, ese concepto que vamos a introducir un poquito más adelante, también el gemelo digital de proceso para que nos sirva a la hora de entender un poco más lo que englobaría un ciclo cerrado de trabajo del gemelo digital como tal bueno, y por último el gemelo digital de rendimiento, ese gemelo digital que va a evaluar la performance que tienen mis procesos y mi producto real pues en ese entorno industrial o en el funcionamiento diario que estos tienen, ¿vale? Ese gemelo digital de rendimiento va a poder estar conectado con mi mundo virtual y va a poder ayudarnos a tener una mejora continua y una innovación constante. Entonces, sin más, entrar un poquito más en detalle de lo que es el gemelo digital de producto. Aquí lo voy a englobar este concepto dentro de lo que vamos a llamar una plataforma de colaboración entre ese mundo real, virtual y los diferentes sistemas que vamos a tratar hoy. El producto digital, por lo tanto, va a estar formado por todo el diseño de mi producto, toda la simulación que yo puedo hacer alrededor de ese producto y la verificación de luego cómo ha sido ese concepto digital pues definido. Esto incluye simulaciones de comportamientos dinámicos, de fluidos, la parte mecánica, la electrónica e incluso el software que yo estoy desarrollando para tener una completa definición de mi producto. Y no solo eso, sino también voy a poder digitalizar la diferente maquinaria que va a formar parte de la fabricación de mi producto. Entonces, todo eso va a ser lo que denominemos gemelo digital de producto, ¿vale? Luego voy a dar alguna información más para que este concepto esté muy claro y para que sepamos luego cómo orientarlo a ese enfoque de reducción del time to market para tener muy clara cómo va a ser la colaboración entre los sistemas y no solo entre los sistemas, sino entre los otros tipos de gemelo digital que existen. Entonces, para entrar un poquito más en detalle del gemelo digital de producto, tenemos que hablar del propio diseño del producto, de productos que se han diseñado usando herramientas de software CAD o diferentes herramientas de digitalización de ese concepto de producto que tenemos en nuestra empresa. Va a ser un diseño realizado de una forma colaborativa. Voy a tener siempre esa colaboración entre los diferentes proveedores, los diferentes departamentos que hay en mi empresa y no solo, como decía antes,
es el diseño físico de mi producto en sí, sino también de todo el utillaje que voy a necesitar para fabricarlo. Antes he nombrado también la maquinaria. ¿Y cómo vamos a empezar a ver que estamos reduciendo el tiempo de puesta en mercado? Pues viendo que de una forma muy sencilla voy a poder tener una definición completa de mi producto, evitando tener que realizar un prototipo físico. ¿Vale? Ya va a estar perfectamente definido de una manera digital y cierta información va a estar ya inherente en mis sistemas y voy a evitar pues, tener que estar realizando diferentes prototipos físicos, pues ya sea igual en una fase conceptual o en una fase de desarrollo. Entonces, esto es una de las primeras cosas que va a ayudarnos a entender lo que es ese gemelo digital de producto. Otra cuestión que también forma parte del conjunto es toda la documentación asociada a ese producto. No es solo la representación digitalizada, sino también la información, los documentos que genero, documentación que pueden ser especificaciones, pueden ser información sobre las normativas o todo lo que hay alrededor de mi producto, pero que en concreto os voy a resaltar también una que se denomina PMI, ¿no? Por sus siglas, es esa Product Manufacturing Information, toda la información asociada a la fabricación de mi producto puede estar digitalizada en mi sistema, en mi plataforma colaborativa. Entonces, eso ahora os lo voy a ilustrar con un pequeño vídeo, pero en concreto pues es un punto muy importante y es hacia donde también avanza la tecnología. No solo a tener esa información digitalizada en forma o plasmada en forma de planos, con sus anotaciones, sus listas de materiales, sino tener un concepto un poco más versátil, más ágil y que al final nos va a ayudar a poder corregir o modificar esta misma documentación de una forma más ágil. Va a ser de una forma virtual, colaborativa e incluso más fiable, porque voy a tener esa información siempre almacenada, siempre controlada, trazada en cuanto a los cambios que pueda ir haciendo. Entonces, sin más, os pongo un pequeño vídeo en el que vemos un producto concreto, en realidad, bueno, una parte de un producto, un pequeño subproducto como es este freno de mano. Veis que tiene una lista de materiales. Aquí estamos viendo cómo uno de los software de diseño pues tiene generada esa información de esa forma tradicional que hablaba, ¿no? de esa forma en planos de 2D, pues simplemente con estos nuevos conceptos de tener toda la información de fabricación en un formato, pues me va a permitir pasar de ese formato 2D a un formato tridimensional donde tengo toda la lista de materiales identificada, donde puedo realizar una serie de vistas automáticas y veremos que el resultado de este pequeño ejercicio que está realizando en esta herramienta pues es pasar a un formato, en este caso va a ser un formato JT, ¿vale? Que va a contener toda esa información tridimensional sobre la que puedo incluso además tomar medidas, ver el desglose de los materiales que lo forman, pues voy a poder tener cierta información adicional que de una forma más visual va a estar al alcance de mi mano. Voy a poder enviar esta información a diferentes departamentos de mi empresa, a diferentes colaboradores o proveedores y viendo, por ejemplo, como ahora usa un programa que además tiene una licencia gratuita, ¿no? Que puedo implantar en mi proveedor y enviar este formato, pues veis cómo en concreto navega a través de las diferentes vistas, tiene toda la información y un poco es un claro ejemplo de ese gemelo de producto, gemelo digitalizado, ¿vale? Es un ejemplo que espero que os ilustre no solo la parte de la documentación de producto que tengo que generar para esa perfecta definición, sino a ese diseño que lo tengáis muy claro. Entonces, sin más, veis que está navegando a través de diferentes piezas y tiene una definición, cortes que yo como empresa he podido definir para que no se pierda ningún detalle de mi producto final, ¿vale? Que la fabricación podamos orientarla a reducir errores en esa fabricación, podamos mejorar la calidad de nuestro producto y al final veis aquí pues, ese claro ejemplo, ¿no?
Entonces, estos dos primeros conceptos son bastante importantes a la hora de entender lo que es el gemelo digital de producto, pero bueno, no va solo orientado a la definición o la parte del diseño y de la documentación, sino también a la integración de la electrónica dentro de la mecánica. He hablado también del software, toda esa información la podríamos tener englobada en este concepto de gemelo digital de producto, y en este caso pues el diseño mecatrónico, toda esa parte digitalizada también, nos va a permitir evaluar diferentes conceptos y problemáticas que puedan surgir en el desarrollo de mi producto. De nuevo, voy a tener una mejor colaboración entre los diferentes diseñadores de mi producto, en concreto, en este caso, pues será el diseñador mecánico y el de esos automatismos, y al final va a ser un producto más definido, integrado, sin tener que llegar siquiera de nuevo a tener un prototipo físico. Yo lo voy a tener en mi plataforma colaborativa y va a ser de una forma muy fiable, muy ágil, definida, ¿no? Va a estar definida no solo tampoco esa parte electrónica, sino la última o el último concepto que os quiero explicar, que es toda la simulación que puede haber detrás de esos comportamientos mecánicos, de esos automatismos que tengo integrados en mi producto digital. ¿Vale? En este caso voy a poder modelar de una forma muy sencilla comportamientos o sistemas multifísicos. Pues hablábamos de esas simulaciones de fluidos en el caso de que pues, mi producto tenga un requerimiento por esa parte, tenga que simular cómo es ese comportamiento. Voy a poder integrar el diseño eléctrico y simulación de esos circuitos a la hora también de elegir los correctos componentes a introducir en mi producto digital, y de nuevo estoy evitando hacer un prototipo de una pieza para realizarle un ensayo que pueda ser destructivo, no destructivo, como sea, ¿vale? Entonces, en este caso, de nuevo, para ilustraros un poco esa parte de la simulación y del diseño mecatrónico, os voy a mostrar un breve vídeo. En este caso es otro subproducto. Por reducir un poco la complejidad de la simulación, vemos un tren de aterrizaje, una pequeña parte de ese tren, y vemos cómo hay una simulación de ese mecanismo que he definido. Esa simulación me va a permitir centrarme en determinados componentes, como en este caso pues es ese soporte, ¿no? esa ayuda al mecanismo, y voy a poder incluso hacer una optimización de mi producto de una manera digital en base a los resultados mecánicos. En este caso veis que hemos hecho una aligeración del peso del material y cumpliendo con esos requerimientos físicos que puede tener en base a ese test. Una vez integrado eso en mi diseño, voy a poder reevaluar, hacer de una forma muy ágil una reevaluación del funcionamiento, de la performance de mi producto. Y como veis, de momento no existe como tal, pero voy a ser capaz de integrar esa simulación con un sistema de test virtual, y vamos a ver cómo ese comportamiento, en este caso, pues gracias a todas estas herramientas que tenemos a nuestra disposición y de la plataforma colaborativa que estamos construyendo, pues vemos cómo puedo simular ese caso de uso y al final pues anticiparme a posibles errores, y de nuevo siempre teniendo en mente el tener una correcta definición de mi producto de forma digital para que la entrada en el mercado de este pues sea mucho más rápida. Entonces, hasta aquí el vídeo, hasta aquí un poco la definición de gemelo digital de producto de una forma completa. Pero obviamente tenemos que entender que esto se hace de una forma colaborativa, no solo entre departamentos, entre proveedores, sino con los diferentes gemelos digitales que existen. No los voy a definir en tanto detalle y con tantos ejemplos como pueda ser en este caso, pero necesitáis tener también ese concepto definido. ¿Vale? Entonces, es por ello que quiero dejaros claro, ¿no? que una vez que ya tengo mi gemelo digital de producto construido, lo que tengo que entender es que dentro de esa plataforma de colaboración voy a tener un proceso virtualizado también, digitalizado. Un proceso que va a ser necesario para obtener ese producto virtual, es decir,
teníamos definidas una maquinaria, unos utillajes, ahora y con herramientas que están a nuestra disposición voy a poder virtualizar mis procesos, simular también los procesos de fabricación, simularlos y no solo simularlos, sino poder planificar cómo va a ser la fabricación de mi producto o de los diferentes productos que tengo dentro de mi empresa y por lo tanto pues poder predecir problemas, poder optimizar la producción de una forma digital, detectando cuellos de botella, incluyendo la generación de código PLC y por lo tanto pues también mejorando la puesta en marcha de una forma virtualizada en inicio, pero luego de una forma real, pues ese proceso productivo. ¿Vale? En concreto, esto es lo que llamamos gemelo digital de proceso y tenemos que tener en mente este concepto porque va a estar intrínsecamente relacionado con mi gemelo digital de producto. Es decir, yo voy a poder coger ese gemelo digital de producto y que sea una fuente de la especificación o una fuente de la información que yo tengo que darle como input a mis procesos productivos y voy a poder, una vez que están virtualizados, ver si realmente verifico esos requerimientos que he definido y mi proceso definido, mi proceso virtual, cumple con las necesidades que tiene mi producto. ¿Vale? Ahí voy a tener ya un ciclo, una relación, una interconexión con mi producto digital. ¿Vale? Entonces, este caso va a ser uno de los siguientes pasos, ¿no?, que tendríamos que dar para construir un gemelo digital completo. Tener mi producto virtualizado con toda esa información e integrado con ese proceso virtual. Pero obviamente todo este trabajo no va a ser nada si realmente no encontramos aquí en mi plataforma de colaboración la frontera entre lo virtual y lo real. Esa frontera que nos va a permitir pasar de un proceso virtual a un proceso real y teniendo toda esa información digitalizada, tanto de mi producto como de mi proceso, me va a permitir que incluso herramientas ya están orientadas a la automatización de esos procesos. Pues hablábamos de esa generación de los diferentes automatismos, de la generación de la información que va a administrar nuestros PLCs. Todo eso va a estar orientado a la ejecución de la producción de una forma eficiente y segura en base a lo que ya he construido en paralelo. Y al final pues, va a permitirnos automatizar esos procesos, como digo. Y de nuevo, entendiendo que voy a tener una interrelación entre estos conceptos. El proceso real me va a servir como validación de todo ese trabajo virtual y la parte virtual, ese mundo virtual me va a permitir, ¿no?, o me va a habilitar ese commissioning, ese virtual commissioning que llamamos, que es esa puesta en marcha de mi producto o de mi proceso real. En concreto, aquí estamos viendo el proceso, pero tenemos que entender que el resultado de ese proceso real va a ser mi producto. Ahora mismo estamos introduciendo lo que sería ese gemelo digital de rendimiento y como veis ya tenemos 4 elementos asociados 2 a 2, ¿no? Está ese producto virtual y al otro lado el producto real y tenemos el proceso virtualizado y el proceso real. Pues, ¿qué va a ser lo que ese proceso real me entregue de una forma ideal? Pues mi producto en concreto. Y ese conjunto del producto y de la performance, el rendimiento que tenga mi producto y mi proceso en cuanto a tasa de errores o en cuanto a problemas que puedan surgir o la fiabilidad que tiene mi producto, pues va a ser lo que llamemos gemelo digital de rendimiento. Ese gemelo digital de rendimiento va a poder estar conectado a equipos virtuales, a equipos reales y voy a poder ver cómo es ese funcionamiento de lo que sería al final ese entramado de mi empresa, esa plataforma colaborativa. Entonces, por último y por terminar un poco con todo este concepto, ¿no?, para que ubiquéis dónde estaría nuestro gemelo digital de producto, pues tenemos que hablar de el poder tener ese gemelo digital de rendimiento implantado en nuestra empresa nos va a permitir tener inmediatamente una visión del desempeño, de cómo se comporta mi producto en su entorno y mis procesos
pues en cuanto a lo que ya hemos comentado, ¿no? Tasas de errores, tiempos de puesta en marcha, y eso me va a servir de input para mejorar de nuevo mi producto digitalizado, mi proceso digitalizado y por supuesto con un resultado, y es que esto me va a permitir tener una mejora continua de mi mundo real, ¿no? De mis procesos reales. ¿Vale? Entonces, esta última foto es la que realmente representa el concepto de gemelo digital como tal y de una forma completa. ¿Veis? Toda esa interacción entre el mundo virtual y el real. Y es lo que puede decirse, ¿no? O que completa esa plataforma de colaboración que hemos construido. Entonces, teniendo este concepto ya muy claro, diréis, oye, ¿y cómo lo llevo a cabo? ¿Cómo puedo hacer esta transformación? Pues de una forma en la que tenemos que empezar a evaluar los procesos que tenemos implantados en nuestra empresa. Un proceso que podría ser llamado estándar sería en el que la ingeniería y la fabricación de mi producto tiene fases diferenciadas y secuenciadas durante todo ese desarrollo. Aquí, como veréis, tenemos esa escala temporal del tiempo de puesta en mercado y vemos que primero tenemos una fase conceptual, a posteriori le sigue la construcción mecánica o ese diseño mecánico, y una vez que se han definido esos inputs, podemos ir progresando, ¿no? en esa fabricación hasta que al final tengo mi concepto cerrado, mi fase de ingeniería cerrada, y empiezo a poner en marcha la fabricación. Esto, digamos que podría ser un enfoque tradicional, y en introducir este concepto de gemelo digital lo que me va a permitir es tener un proceso concurrente, el poder empezar a trabajar en la digitalización de mi producto me va a permitir tener a diferentes departamentos como es ese diseño electrónico o el diseño mecánico colaborando automáticamente y de una forma más fiable, y voy a permitir tener incluso, que está ahí resaltado en naranja, ¿no? Ese salto del producto o del diseño mecánico a un automatismo, una automatización de una forma ya impulsada por las propias herramientas que usamos, ¿no? Herramientas que te generan pues, ese código de máquina o esa conexión con ciertos automatismos. Y como veis, pues esto lo que va a hacer es reducir de una forma drástica el tiempo de puesta en marcha de puesta en mercado de mi producto. Obviamente también el de puesta en marcha, como hemos hablado, y de la producción. Y no solo el tiempo, sino mejorando la calidad y mejorando pues, los procesos que pueda tener de forma transversal dentro de mi compañía. Entonces, aquí hay una estimación, y en base a esos casos de éxito que conocemos, de entre un 30% y un 70% de reducción del tiempo de puesta en marcha. Sí que es verdad que es un rango muy amplio, ¿no? Pero es que al final depende de la situación en la que cada empresa se encuentre antes de afrontar esta transformación digital, ¿vale? Entonces, esto es al final lo que trataríamos de conseguir. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Pues teniendo una base muy sólida, como es el uso de un sistema de PLM, que igual a algunos os sonará, pero obviamente tengo que introducirlo y tengo que dejar muy clara, ¿no?, en qué consiste esto. Por las siglas en inglés, PLM, ¿no?, es un sistema de gestión del ciclo de vida de mi producto, ese Product Lifecycle Management. Nos va a permitir gestionar la vida útil durante o desde el concepto digital del producto, desde esa concepción de la idea hasta su fin de vida o hasta ese reciclaje que va a ser necesario realizar. Entonces, ahí va a abarcar las diferentes fases de diseño, de fabricación, incluso de distribución y venta, y voy a tener todo, digamos, en un único sistema. No solo es una herramienta que va sobre todas esas fases, sino que gestiona tanto los productos como los procesos. Ese gemelo digital de producto va a estar perfectamente encajado dentro de un sistema como este. Y gracias a que conecta también a personas y procesos con ese hilo digital, esa información, ese flujo de información digitalizada, pues voy a poder tener una mejor performance y unos mejores resultados en la empresa. Entonces,
Esta, digamos, es un poco la definición de PLM, pero también tenemos que enfatizar en uno de los elementos más importantes, que es que no solo conecta a personas, sino que conecta a los diferentes silos funcionales de la compañía, es decir, las diferentes plataformas, las diferentes fuentes de información, y va a estar todo gestionado por un único sistema. Entonces, un poco sabiendo esta definición de PLM, ¿qué es lo que nos capacita? Pues ya se puede ver incluso por la propia definición, pero una de las capacidades más interesantes que tiene el PLM es que nos va a permitir rastrear y controlar todos los cambios que voy a hacer sobre mi producto, es decir, mi producto, mi gemelo digital, va a tener un histórico muy claro de quién ha hecho qué, cuándo se ha hecho, motivos, detectar problemas, cómo se han analizado esos problemas. Todo eso va a estar dentro de esta plataforma, de esa plataforma colaborativa y en concreto del sistema PLM. No solo va a permitirnos tener rastreada toda la información, sino que voy a aumentar la seguridad de esa información y documentación de producto, que al estar en un único sistema y poder controlar los accesos de la gente, no solo internamente, sino de proveedores dentro de ese sistema PLM, pues va a permitirnos tener más asegurada todo el trato de esos datos, ¿vale? Datos que al final a día de hoy se están haciendo cada vez más importantes dentro de una compañía. También podemos orientar esa mejora a una cosa tan sencilla como es evitar duplicidad de actividades, de información, duplicidad de documentación. Gracias al PLM y a tener un único sistema de registro, pues voy a tener a todas esas personas trabajando en una herramienta y viendo cómo se va evolucionando la generación de documentación y de información. Y también lo que nos lleva pues, a una reducción. Si estoy mejorando la eficiencia de ciertas tareas, pues voy a reducir el tiempo de introducción de nuestros productos. Esa es una de las capacidades inherentes del PLM. Y bueno, por último, como ya hemos hablado de esa plataforma colaborativa, pues el PLM, una de sus capacidades es la de optimizar esas relaciones. No solo poner en contacto a esa gente, sino que va a permitir una evolución y un desarrollo de esas relaciones y de la colaboración de los diferentes departamentos. Entonces, con esto digamos que tendríais una visión de la herramienta que nos va a ayudar a construir ese gemelo digital de producto, y hay que entenderla también en base a que es una base de integración de diferentes sistemas que podréis tener ya a día de hoy implantados en vuestra empresa y que identificaréis por estas siglas, un ERP, un sistema MES, CRM. Ahora os voy a explicar todas y cada una de ellas para que no os suenen, digamos, de una forma incompleta. Entonces, PDM va a ser toda esa gestión de la documentación de mi producto. Obviamente este es el gemelo digital de producto de una forma más básica. Los sistemas PLM integran toda esa documentación y nos permiten gestionarla y no solo tener un almacenamiento de la información, sino que esté viva en el sistema, que tenga toda esa trazabilidad, que tenga la integración desde la fase en la que estoy generándola hasta la fase en la que pues, mi producto ya hay que reciclarlo, ha llegado su final de la vida, ¿no? Entonces, ese va a ser uno de los sistemas integrados con el PLM. El siguiente, que también puede sonaros más, es ese Enterprise Resources Management, esa gestión de los recursos de mi empresa va a poder estar también integrada dentro de, en colaboración con mi sistema PLM. En este caso, pues son todas esas operaciones internas de una empresa, tanto de producción, distribución o incluso pues, los diferentes recursos humanos, ¿no? Voy a tener esa conexión con mi sistema. La parte del sistema MES, es decir, de la ejecución de la fabricación, todos esos sistemas que nos permiten rastrear y documentar la transformación de una determinada materia prima en producto final. Eso va a poderse entender y va a estar relacionado con mi sistema PLM como fuente y como base de la digitalización de mi empresa.
También hay que hablar de la gestión de nuestros clientes, y ese sistema CRM que podamos tener a día de hoy va a poderse hablar, ¿no? Va a poder estar conectado también con el PLM. En este caso, pues va a ser toda esa gestión de prácticas, estrategias de negocio, tecnologías que tenga enfocadas pues, a la relación con mis clientes, etcétera. Y por último, hablar de sistemas de gestión de la cadena de suministros. Pues voy a poder tener una base de materiales, una librería de materiales definida en mi PLM, donde el SCM va a estar en comunicación y va a saber pues cuáles se dan de alta, cuáles pues se obsoletan, y al final me va a permitir de una forma más óptima gestionar y optimizar toda esa cadena de suministro, el almacenaje, la distribución de esos materiales dentro de nuestro negocio. Entonces, esta es una parte muy interesante que tenéis que tener clara. Es un sistema que nos permite integrar a muchos otros y que se entiendan de una forma ágil. Entonces, una vez que tenemos esta visión, tenemos que hablar también de diferentes aplicaciones que pueden estar en el ecosistema de nuestra empresa. Todas ellas, y aquí se muestran diferentes tipos, van a poderse integrar con el PLM y trabajar de una forma directa con él. Entonces, aquí estaremos hablando de herramientas de diseño asistido por ordenador. Aquí os pongo unos nombres. Como veis, no están incluidas todas, porque obviamente aquí podríamos poner infinitas, pero digamos que toda esa parte de diseño y de automatismos electrónicos también va a estar integrada con el PLM, de sistemas de ingeniería basada en modelos, como puedan ser programas como MATLAB, Simulink o diferentes, van a estar integrados. Toda la generación de documentación con diferentes herramientas integradas de nuevo con el sistema PLM, y así con las diferentes áreas o necesidades que podáis tener dentro de vuestras empresas. Estamos hablando en este caso de herramientas eléctricas, de diseño eléctrico, de fabricación asistida por ordenador, de ingeniería asistida por ordenador, de simulación de diferentes planes o toda esa producción, ¿no? De diferentes configuradores de entornos y de productos, análisis de indicadores de cómo es la performance de nuestra empresa, pues con herramientas de reporte y de análisis, herramientas de soporte, mantenimiento, de gestión del ciclo de vida de aplicaciones e incluso pues de gestión de requerimientos. ¿Vale? Todo esto, junto con esa visión de los diferentes sistemas, va a ser lo que construya la plataforma PLM que va a ser la base de ese gemelo digital de producto. Entonces, aquí veis un poco de una forma rápida pues que hay un montón de áreas diferentes que están ligadas dentro de lo que es ese desarrollo de producto y esa gestión que pueda haber detrás, pues todas van a estar contenidas en nuestra plataforma. ¿Y qué es lo que nos va a permitir? Pues hablando siempre de esa mejora de la colaboración, de la mejora de la eficiencia, y orientándolo a la puesta en marcha de nuestros productos, vamos a ver que vamos a mejorar en cuanto a la gestión o las horas excesivas que podamos tener de trabajo. Vamos a ser más eficientes. Vamos a reducir el ratio de retrabajo y de rechazo de los materiales, porque voy a tener esa parte virtualizada y me va a permitir anticipar problemas dentro de mi producción. Obviamente, podemos con esto reducir penalizaciones que nos pueda poner el cliente pues, por faltas en entregas, por demoras. Todo eso va a estar, digamos, mejorado en cuanto a la implementación de esta plataforma en nuestra compañía, y obviamente pues mejorando la gestión de la cadena de suministros o incluso mejorando esa definición de cómo he definido mi producto digital, tratando de hacer armonizaciones de componentes estandarizados o de la gestión de esa información, pues me va a permitir reducir los niveles de inventario, y todo esto nos va a llevar pues a reducir costes, tiempos de búsqueda de información, ya sea porque sea física y tenga que moverme por la propia empresa a buscar esa información, o porque no esté correctamente almacenada. En el PLM
digamos que va a estar centralizada. Tiempo que se pierde en revisar documentación, en introducir los datos de una forma manual. Esa automatización de todo este proceso pues nos va a permitir reducir costes e incluso al final pues, ese coste muchas veces es tiempo, ¿no? Duplicidad de actividades que puedo reducir, problemas en esa cadena de suministro, como hemos hablado, y errores pues, generados porque no tengo un correcto flujo de gestión de cambios y estoy recurriendo constantemente en el mismo, ¿no? Muchas veces por una mala comunicación entre departamentos puedo estar cayendo en el mismo error continuamente. Todo esto lo voy a poder tener centralizado en esa plataforma colaborativa y definido en ese gemelo digital. Y obviamente nos da oportunidad de mejora en lo que hemos hablado todo el rato, que es ese time to market, en la resolución de problemas de calidad, va a mejorar nuestra capacidad de innovación y va a permitirnos pues, reducir los proyectos y test fallidos. No solo reducirlos, sino evitarlos en un futuro por tenerlos perfectamente documentados y controlados. Y al final pues también se traduce en esa puesta en marcha de nuestros productos en los fallos en campo que puede haber. ¿Vale? Entonces, por último, y ya por terminar y dar paso a la parte de preguntas, voy a introducir esos casos de éxito, ¿no? Son 3 ejemplos que van a ayudaros a identificaros como empresa, a identificaros con ciertos desafíos que puedan ser propios también y a ver cómo otras empresas los han podido afrontar, orientar y al final pues conseguir unos resultados que en este caso pues se han cuantificado, ¿no? En concreto, y os sonará la marca de motos Ducati, ¿no? Que ha integrado todo el desarrollo de su producto y ha podido pues, afrontar desafíos como es un amplio sistema de socios y de proveedores, una gestión que puede ser de una forma tradicional muy compleja, pues con esta introducción del gemelo digital y de la digitalización de sus productos, pues ha podido afrontarla. Entonces, en este caso, también tenían un uso muy amplio de electrónica y software y que además iba creciendo, ¿no? Esa evolución de las propias motocicletas pues les planteaba ese desafío. ¿Cuáles fueron sus claves para el éxito? Pues usar estas herramientas de diseño CAD para desarrollar sus productos, no solo en la fase conceptual, sino hasta el lanzamiento del producto final. Y con ese sistema PLM pues pudieron integrar las diferentes operaciones y en el caso de empresas grandes que tienen diferentes sites o diferentes localizaciones, pues de una forma conectada en ese sistema tienen esa colaboración mejorada y es más eficiente. Entonces, el uso también del software CAD para diseñar todo el cableado y todo el enrutado de cables de la motocicleta, pues al haberlo integrado con su diseño mecánico, les sirvió también para reducir, como veis en los resultados, el ciclo de desarrollo de una motocicleta, que pasó de 36 a 40 meses a tan solo 24. Los modelos existentes se actualizaban de una forma más ágil por tener muy controlada esa gestión del cambio. Y el poder desarrollar en paralelo el cableado, la electrónica, el software y accesorios, pues también les permitió reducir todo ese proceso, ¿no? de puesta en mercado. Y una cosa que ya he mencionado, el poder tener en ese sistema digitalizado su producto evitaba y reducía la generación de documentación en papel, ¿vale? Este es un ejemplo claro de implementación de ese concepto de gemelo digital de producto. Otro ejemplo es una empresa que fabricaba piezas mecatrónicas muy sofisticadas y que tenía el problema de entregar piezas y ensamblajes muy complejos. Pues uno de sus desafíos era este y otro el reducir ese tiempo de comercialización. ¿Vale? Pues al final, ¿qué hicieron para poder conseguir ese éxito? De nuevo, implantar diferentes sistemas de software CAD, diferentes herramientas para que se automatizase ese diseño. Programaron sus máquinas de control numérico usando pues, otros softwares de fabricación asistida por ordenador. Y de nuevo aparece el PLM como base de mi producto digital.
que de nuevo pues, empodera, capacita más a los diferentes equipos de ingeniería que tengo en mi empresa y que además puedan estar dispersos, ¿vale? Resultados pues, de reducción de tiempos de diseño de herramientas, de tiempos de diseño de electrodos y mejorando siempre pues, la calidad de sus productos por esa colaboración eficaz entre los sitios, ¿vale? Este es otro ejemplo que también aplicando todos estos conceptos que he introducido, pues veis cómo al final se obtienen unos resultados. Y por último, pues un tercer ejemplo, una empresa de fabricación de moldes de inyección que ahorró tiempo, mejoró su calidad y eliminó errores, ¿no? Con desafíos también muy similares a los que podáis tener o muy similares incluso a los anteriores, ¿no? El diseño y fabricación de moldes con una cierta precisión, unas exigencias de calidad, el tener unas restricciones a la hora de tiempos de fabricación y bueno, tener obviamente que eliminar pues, riesgos de calidad. Otra cosa muy importante que es la gestión de los datos de su producto, pues digamos, ese era uno de los desafíos importantes que tenían y bueno, también mejorando pues, la programación CNC, ellos veían que tenía que ser uno de esas claves, ¿no? O de eso que tenían que afrontar para obtener un éxito a largo plazo en su empresa. Entonces, implementando software de fabricación asistida por ordenador en esa programación de control numérico de CAD y asistentes de moldes para automatizar todo su proceso de diseño, pues y además aunado a ese sistema de gestión de datos como es el PLM y de procesos, además de personas, pues fue la clave para que esta empresa en concreto pues obtuviese reducción de ciclos de diseño, ya no solo el tiempo, sino el número de veces que tienes que evaluar un producto y digamos que es uno de los resultados que al final pues aportan calidad, eliminan errores no solo de datos sino en tu propio producto y al final pues gracias a una unificación de procesos y flujos de trabajo pues vemos que esto es real, ¿no? Que esa reducción del tiempo de mercado, de puesta en mercado, pues se consigue. Entonces, digamos que hasta aquí son esos tres ejemplos que os quería comentar. Ahora, Pau, voy a abrir el tiempo de preguntas, ¿no? Que cada uno de los que hayáis podido escuchar, pues todo lo que os he ido comentando, tengáis tiempo para comentarlo, ¿no? En concreto, lanzar esas preguntas, pues decir, oye, me he sentido identificado con este punto en concreto, esta empresa, o estoy pensando en afrontarlo, ¿no? Totalmente abierto a cualquier pregunta que podáis tener en estos últimos minutos que tenemos disponibles. Sí, sí, aquí os invitamos a todos a participar, ¿eh? Yo por mi parte, Pablo, la verdad que me ha parecido muy interesante ver el potencial que se puede alcanzar con el gemelo digital. Y bueno, y también esta cosa, ¿no? De que se necesita cierta madurez digital de la empresa como para poder abordar un tipo de gemelo digital de este tipo. Efectivamente. Al final son retos, ¿no? Que hay que plantearse y que muchas veces pues, nos encontramos en una o en otra fase, pero bueno, cada empresa va a tener su punto de inicio y va a poder marcarse unos objetivos a medio, corto, incluso largo plazo. Y bueno, en estos casos de éxito que os he mostrado, pues veis varios ejemplos, ¿no? De empresas que se han lanzado a esa transformación digital, han introducido conceptos de gemelo digital de producto o incluso esos de proceso y de rendimiento que ya abarcarían pues, el IoT o diferentes tecnologías. Y bueno, es algo que yo creo que también el propio mercado se está moviendo en esa dirección y muchas veces las empresas pues, se van a tener que ver un poco forzadas incluso a empezar a digitalizarse, puesto que sus proveedores les den diferentes formatos de información o exijan sus clientes pues un mínimo de alguna interacción, ¿no? Todo esto que puede darse en el día a día de las empresas actuales. Entonces, Sí. de nuevo, pues motivaros a que hagáis vuestras preguntas si las tenéis
Mira, Jordi Ruman ha lanzado una por aquí por el chat que dice: el gemelo digital se aplica a otros campos, sectores, etcétera, arquitectura, urbanismo, movilidad. Sí, digamos que al final esa plataforma de aplicaciones, pues igual en este caso está un poco más centrada al sector industrial, pero va a haber diferentes herramientas disponibles para digitalizar nuestro producto. Como menciona, pues es en esa arquitectura o en otros sectores que también puede trabajar esa digitalización. Al final lo importante es que aquí, y no he querido ahondar mucho en los detalles, es que entendáis ese concepto general de gemelo digital como un ciclo cerrado de mejora continua, de conexión entre un mundo real y una performance de un producto, o ya sea un molde o ya sea una casa, ¿vale? Ese producto pues, y la interrelación, la interconexión que tenga con esa plataforma que estamos construyendo, con esa información digitalizada, ¿vale? Todo eso es aplicable, ese concepto es aplicable a muchos sectores diferentes, ¿no? Respondiendo un poco a Jordi. Chesco nos lanza si tienes ejemplos o casos de éxito de gemelos digital de procesos puros, sin producto. Sí, sí que habría ejemplos. Digamos que podríamos hacer la simulación sin tener un producto como tal de una planta de fabricación, de unos procesos pues que sean menos físicos, ¿no? De cómo pues, la información se puede gestionar dentro de una empresa. Hay empresas que no tienen ese producto digital, sino que funcionan por campañas de marketing o por diferentes actividades que tienen que para ellos puedan ser proyectos. Pues todos esos procesos que hay detrás se podrían encajar dentro de lo que podría ser un sistema PLM, pues ya viendo la interacción de diferentes plataformas, ya sea SRP, SPDM o los que apliquen, ¿no? O sea que también es una cosa que se puede abordar. Muy bien. Diego nos pregunta que si el gemelo digital es útil todo el proceso de fabricación o solo en el diseño. El gemelo digital de producto va a ser útil en esa fase conceptual, pero también, como hemos visto, en el ciclo completo. Es decir, para integrar perfectamente mi diseño en los procesos, pero también para ver cómo tengo un elemento virtualizado con su símil real y ver esa interrelación de los datos que me va a ir proveyendo, pues ya sea con un sistema IoT implementado o con una optimización, pues haciendo ciclos de diseño en base a la performance que tenga. Entonces, se puede integrar en muchas fases dentro de lo que sería esa plataforma y ese concepto de producto y proceso virtual. ¿Vale? Pues muy bien, Pablo. Yo creo que ha sido una sesión muy inspiradora del potencial que se puede alcanzar con la transformación digital o la digitalización de cualquier empresa. Óscar Bea, nos da las gracias, muy interesante toda la exposición. Muchas gracias, Pablo, por la organización. Un saludo, Óscar. Sí, pues lo dicho, ¿no? Yo creo que el potencial del gemelo digital y cada vez se escucha más. Nosotros desde el clúster es casi la habladuría diaria. Si no hay un proyecto en desarrollo, se está hablando por otro lado. Al final, poco a poco, yo creo que estoy ya aterrizando en muchos ámbitos. Y bueno, ya sin más, Xavier, gracias también por asistir. Muy interesante enfoque producto-proceso. Nos cuenta, Diego, gracias, súper interesante. Bueno, gracias a todos. Digamos, por mi parte, ya cerramos la sesión. Gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias, Pablo, por estar hoy aquí y explicarnos toda esta visión y este concepto de lo que es el gemelo digital de producto. A vosotros por darnos también la oportunidad, ¿no? de poder participar dentro de esta sesión de charlas que estáis preparando y bueno, dar un poco la visión de también lo que es nuestro negocio. Nosotros, pues digamos, estamos trabajando día a día con diferentes empresas en poder implementar
todas estas tecnologías que hemos cubierto hoy y bueno, obviamente pues cualquiera que quiera contactar con nosotros pues estamos abiertos y os invitamos a ello. Sí, nosotros después de la sesión os enviaremos pues la grabación de la jornada con los datos de contacto vuestros por si alguien quiere ampliar la información sin ningún problema. Vale, bueno, sin más, informaros que el próximo martes, el próximo jueves, es decir, pasado mañana, trataremos, ya nos vamos a categoría personas y hablaremos sobre la fidelización del talento digital de la mano de Human Leadership a las 12:30. Así que bueno, os invito a todos que podáis asistir. La verdad que es un tema interesante, quizá algo recurrente, pero la perspectiva que nos van a ofrecer es muy interesante. Así que os invito a todos a que podáis asistir. Bueno, pues sin más, muchísimas gracias por estar aquí. Pablo, muchas gracias una vez más por haber hecho la ponencia. Y nada, nos vemos el jueves 18. Un saludo a todos y que vaya bien el día. Un saludo. Gracias.